debería haberme quedado solo esa noche. Lo sabía desde que mis padres me lo propusieron durante la cena. ¿Estarás bien, Dani?, me preguntó mi madre con esa sonrisa de preocupación que le sale cuando me deja solo. Mi padre, más despreocupado, me palmeó el hombro con su mano pesada. Ya tienes 17 años, ¿puedes con esto? Claro que podía. Me habían dejado solo antes, pero nunca por una noche entera. Nunca en una casa que de repente parecía demasiado grande, demasiado vacía. Acepté más para demostrarles que podía hacerlo que por sentirme realmente preparado. Cuando se fueron, el sonido del motor de su coche desvaneciéndose en la distancia dejó un silencio incómodo. Me dirigí a la sala y me dejé caer en el sofá, encendiendo la televisión para llenar el vacío. Pero ni siquiera el sonido del programa que pusieron me calmó del todo. Me quedé mirando la pantalla sin prestarle realmente atención, intentando ignorar la sensación que me había estado carcomiendo desde que cerré la puerta tras ellos. Había algo en la casa. No sabía qué, pero lo sentía. 9 de la noche. Me aseguré de cerrar todas las ventanas y puertas. No era miedo lo que me movía, sino una especie de instinto. Vivimos en las afueras, rodeados de árboles y poca luz. Mis amigos siempre bromean sobre lo espeluznante que es nuestra casa, especialmente de noche. Yo solía reírme con ellos, pero ahora, estando solo, ya no me parecía tan gracioso. Subí a mi habitación y me encerré. Mi madre siempre me ha dicho que no debo encerrarme en casa, por seguridad, decía. Pero esa noche no me importó. Me sentía más seguro con la puerta cerrada y el pestillo puesto. Me metí en la cama con el portátil, tratando de distraerme con algún juego o navegando por internet. La conexión era lenta como siempre y las páginas tardaban en cargar. Todo iba bien, hasta que noté que la luz del pasillo estaba encendida. Sabía que la había apagado antes de subir. Lo recordaba porque siempre me molesta la luz que entra por la rendija de la puerta. Me levanté de la cama con el corazón palpitando, preguntándome si la había olvidado o si alguien más la había encendido. Me convencí a mí mismo de que había sido un descuido mío. Pero aún así, cuando abrí la puerta y apagué la luz, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Regresé a la cama más rápido de lo que me gustaría admitir. 11:30 de la noche. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché el primer sonido. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de abajo. Me incorporé de golpe, escuchando. Mi corazón comenzó a latir rápido, pero intenté tranquilizarme. Debe haber sido algo en la cocina, me dije. Quizás dejé algo mal puesto. Me armé de valor y bajé las escaleras. Encendí todas las luces a mi paso, cada rincón de la casa debía estar iluminado. Al llegar a la cocina, vi que una de las sillas estaba caída en el suelo. Eso me detuvo. La silla no estaba cerca del borde de la mesa, no había manera de que se hubiera caído sola. Sin embargo, la levanté, como si eso fuera a calmarme. Volví a subir, y esta vez, dejé la luz del pasillo encendida. Me metí en la cama con la sensación de que estaba siendo observado, pero intenté ignorarla. Me repetí que estaba solo. Que todo estaba bien. 1:45 de la mañana. El sonido de pasos me despertó. No eran imaginarios, de eso estaba seguro. Provenían del pasillo, y eran suaves, como si alguien estuviera caminando lentamente, deliberadamente. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado en la casa. Un ladrón, tal vez. Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica, pero ninguna me calmaba. Decidí no hacer ruido. Me quedé quieto en la cama, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban a mi puerta. Los escuchaba cada vez más cerca, hasta que finalmente se detuvieron justo afuera. Mi corazón latía tan fuerte que temí que quien estuviera del otro lado pudiera oírlo. Esperé. No ocurrió nada. Ningún sonido. Ningún movimiento. Pasaron los minutos,
y me convencí a mí mismo de que estaba imaginando cosas. Quizás, pensé, me había quedado dormido y había soñado con los pasos. Justo cuando me empecé a relajar, escuché un golpeteo suave en la puerta de mi habitación. 3 golpes, lentos, pausados. Me quedé helado. No podía moverme. No podía pensar. Solo escuchaba esos 3 golpes resonando en mi cabeza. No respondí. No hice nada. Después de lo que parecieron horas, los golpes cesaron. El silencio que quedó fue aún más aterrador. 3 de la mañana. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reuní el valor para moverme. Decidí que no podía quedarme ahí. Tenía que salir, llamar a mis padres, a la policía, a alguien. No podía quedarme en esa casa una noche más. Abrí la puerta de mi habitación lentamente, tratando de no hacer ruido. El pasillo estaba vacío, pero algo no se sentía bien. Era como si el aire fuera más pesado, opresivo. Bajé las escaleras despacio, asegurándome de no hacer crujir los escalones. Cuando llegué al piso de abajo, fui directo al teléfono de la cocina. Lo tomé y marqué el número de mis padres, pero solo escuché un tono muerto. La línea estaba cortada. Intenté con mi celular, pero la pantalla no encendía. Estaba completamente sin batería, aunque recordaba haberlo cargado. Sentí el pánico apoderarse de mí. ¿Qué estaba pasando? Todo parecía confabulado para mantenerme aislado, solo, en esa casa. Y entonces, lo escuché de nuevo. El sonido de pasos, pero esta vez venían desde el piso de arriba. El mismo ritmo lento, deliberado. Estaban subiendo, avanzando hacia el pasillo que daba a mi habitación. No podía quedarme. Salí corriendo de la cocina hacia la puerta principal. La abrí de un tirón, pero algo extraño sucedió, la puerta no daba al exterior. En su lugar, había un pasillo oscuro y estrecho, uno que no pertenecía a mi casa. Era como si la entrada de mi hogar se hubiera transformado en algo completamente ajeno. Retrocedí, cerrando la puerta con fuerza. El sonido de los pasos seguía, más cercanos ahora, como si alguien estuviera justo sobre mí, acechando desde el piso de arriba. 3:45 de la mañana. Ya no podía pensar con claridad. Decidí correr a la habitación de mis padres, que estaba en el otro extremo de la casa. No sabía qué encontraría allí, pero sentía que era mi única opción. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. Lo primero que noté fue el olor, un hedor a humedad y algo más, algo podrido. Había una figura sentada en la cama, inmóvil. La luz de la lámpara apenas iluminaba su silueta. «Mamá», susurré, con la esperanza de que todo esto fuera solo un mal sueño. La figura se giró lentamente, y lo que vi me hizo retroceder en pánico. No era mi madre. No era nadie que hubiera visto antes. Era una figura grotesca, con la piel colgando en jirones y los ojos hundidos, negros como pozos. No tenía boca, pero supe que estaba observándome, esperando algo de mí. Grité y corrí fuera de la habitación, pero no hacia la salida. Algo me llevó de nuevo hacia mi habitación, como si esa fuera la única opción que me quedaba. Cerré la puerta con fuerza y me metí debajo de las sábanas, como si eso pudiera protegerme. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran lentos. Corrían, subiendo las escaleras, apresurándose hacia mí. Sabía que estaba cerca. Sabía que lo que fuera que estuviera en la casa me había estado siguiendo todo el tiempo. Y entonces los golpes en mi puerta empezaron de nuevo. 3 golpes. Lentamente, la puerta comenzó a abrirse por sí sola. Y supe, en ese instante, que ya no estaba solo. La puerta de la casa se cerró con un clic seco cuando mis padres se fueron. Eran las 6 de la tarde de un viernes cualquiera, pero algo en el aire parecía denso, casi pesado. Tal vez era la idea de estar solo en casa por primera vez durante todo el fin de semana.
Mis padres tenían un viaje de negocios, y mi hermana estaba en la universidad, lo que significaba que no habría más sonidos en la casa que los míos, o eso pensaba. No es que me diera miedo estar solo, tenía 17 años, ya estaba acostumbrado a la independencia. Pero esta casa siempre había tenido un aire extraño, especialmente cuando estaba vacía. La madera crujía sin razón aparente, las ventanas silbaban aunque no hiciera viento, y las luces parecían temblar de vez en cuando, como si un pulso invisible recorriera las paredes. Eso, claro, cuando había alguien más. Estar completamente solo en ese lugar me daba una inquietante sensación de vulnerabilidad. Puse música para distraerme mientras me acomodaba en el sillón del salón. Sabía que esta casa antigua tenía su propio carácter, pero por más que lo intentara, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Las primeras horas pasaron sin mayor problema. Pedí una pizza, vi una película y después me quedé vagando por redes sociales en el móvil. Estaba algo aburrido, pero la comodidad del sofá me mantuvo enganchado. Fue cuando se hizo más tarde, cuando el cielo se cubrió de un negro profundo y la única luz venía del brillo débil de la lámpara de pie, que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con un sonido. Al principio, apenas lo noté. Un leve golpe seco, como si algo pequeño hubiera caído en el piso del piso superior. Pensé que tal vez algún libro o adorno se había caído de un estante. Las casas viejas tienen sus manías, eso lo sabía bien. Subí las escaleras sin prisa, solo para comprobar. La luz del pasillo estaba apagada, pero el interruptor estaba justo al final de la escalera. Al alargar la mano hacia él, noté algo extraño, un ligero cambio en la temperatura. El pasillo estaba más frío de lo que debería estar, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejara que el viento nocturno entrara. Encendí la luz, y la bombilla titiló antes de encenderse completamente, proyectando sombras inquietantes a lo largo de las paredes. Me acerqué a la puerta de mi cuarto, pensando que ahí había caído algo. La abrí lentamente, y el aire frío me golpeó de nuevo. Sin embargo, todo parecía estar en orden, los libros seguían en su lugar, las cortinas cerradas, el escritorio impecable. Me sentí un poco tonto por haberme preocupado, así que me dispuse a cerrar la puerta. Fue en ese momento cuando escuché un segundo golpe, más fuerte, viniendo de la dirección opuesta, el cuarto de mi hermana. Mi cuerpo se tensó. El cuarto de mi hermana estaba cerrado con llave. Nadie había entrado ahí desde que ella se fue a la universidad hacía meses. No podía ser, algo debería estar explicando esos sonidos. Me acerqué lentamente, como si el simple acto de moverme en silencio pudiera cambiar lo que estaba por descubrir. Al llegar a la puerta, miré la cerradura, seguía cerrada. Intenté girar el picaporte por impulso, aunque sabía que estaba bloqueado. Pero giró. La puerta se abrió. La oscuridad del interior del cuarto de mi hermana era opresiva. La lámpara de pie del pasillo proyectaba un rayo de luz en el suelo, pero no alcanzaba para iluminar el cuarto completo. Alcé la mano y busqué el interruptor dentro del cuarto, palpando en la pared hasta encontrarlo. Encendí la luz y, al principio, todo parecía normal. Excepto por un detalle. Sobre la cama había una figura. Di un paso atrás, casi tropezando con mis propios pies. Mi mente trataba de asimilar lo que estaba viendo, pero todo lo que mi cuerpo quería hacer era correr. Algo, o alguien, estaba sentado en la cama de mi hermana, cubierto por una manta que caía desde su cabeza hasta los pies. No respiraba. No se movía. Simplemente estaba ahí, inmóvil. El impulso de salir corriendo me recorrió el cuerpo, pero algo más me detuvo. No sabía qué era, pero una fuerza inexplicable me hizo acercarme de nuevo. No podía dejar que algo, o alguien, estuviera en esa habitación sin explicaciones. Me armé de valor y me acerqué a la figura. Agarré la manta con los dedos, sintiendo su textura áspera y helada. Con un tirón seco, levanté la manta. No había nada debajo. La cama estaba vacía.
Mi corazón retumbaba en mi pecho, y sentí como la adrenalina se desvanecía, dejándome con una sensación de confusión absoluta. Me reí nerviosamente, tratando de convencido de que había imaginado todo, de que tal vez era solo el cansancio o la falta de compañía. Apagué la luz y salí del cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Bajé al salón, decidido a distraerme de nuevo con la televisión. Pero al llegar, algo cambió en el ambiente. El silencio. El suave zumbido de la televisión, que había dejado encendida, ya no estaba. Ni siquiera las luces de la pantalla parpadeaban en la oscuridad. Fui directo a revisarla, pensando que tal vez se había apagado sola, pero la tele estaba conectada y el cable de corriente parecía bien. Sin embargo, el control remoto no hacía nada y los botones en la propia tele tampoco. Me dio la sensación de que el mundo alrededor de mí se estaba apagando, poco a poco. Luego, la vibración. Sentí una vibración suave en el suelo, tan leve que no hubiera sido perceptible si no estuviera parado completamente inmóvil. El temblor venía de abajo, como si algo o alguien estuviera moviéndose en el sótano. No recordaba haber oído ningún ruido proveniente de ahí antes. De hecho, evitaba el sótano a toda costa. Siempre me había dado mala espina. Era una habitación de almacenamiento oscuro, con un olor a humedad que te hacía sentir atrapado. Sin embargo, me encontré caminando hacia la puerta que conducía al sótano, movido más por curiosidad que por otra cosa. Abrí la puerta con cuidado, y el aire frío me golpeó de nuevo, más helado que antes, como si una tormenta se hubiera desatado bajo mis pies. La bombilla desnuda que colgaba de una cuerda en lo alto del techo parpadeaba, iluminando a medias las escaleras de madera. Me dije a mí mismo que debía comprobarlo, que algo en la red eléctrica debía estar mal. Todo lo que estaba ocurriendo podía tener una explicación lógica. Bajé un peldaño, luego otro. El crujido de la madera bajo mis pies era el único sonido, cada paso resonaba en el aire pesado. Cuando llegué al último escalón, noté que la vibración había cesado. Estaba de pie en la oscuridad, con el tenue parpadeo de la bombilla como mi única luz. No veía nada fuera de lo común, las cajas polvorientas, las herramientas viejas apiladas en una esquina, pero algo no encajaba. El aire. No solo estaba frío, estaba helado. Era como si el calor hubiera sido succionado por completo de esa habitación. Y entonces, escuché un susurro. No era un ruido como tal, era más bien una sensación. Algo me rodeaba, como un murmullo apagado, demasiado bajo como para entenderlo, pero lo suficientemente claro como para saber que no estaba solo. Mis ojos intentaron acostumbrarse a la penumbra, pero no lograba ver el origen de esos sonidos. Decidí que había tenido suficiente. Subí corriendo las escaleras, cerrando la puerta del sótano de un golpe. Mi respiración era irregular y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Mientras me giraba, vi algo que hizo que mi estómago se hundiera. Las luces de la casa habían cambiado. Ya no eran las bombillas suaves y cálidas de antes, ahora proyectaban una luz fría, casi azulada, como si algo en su interior hubiera cambiado. La casa se sentía diferente, como si hubiera dejado de ser mi hogar. Y entonces, escuché el golpe. Pero esta vez, no venía del piso superior. Venía del salón, justo detrás de mí. Me giré lentamente, y lo vi. La figura que había estado en la cama de mi hermana estaba ahí, de pie en el umbral del salón, envuelta en la misma manta, pero esta vez, se movía. O más bien, flotaba. Estaba a unos centímetros del suelo, y la manta parecía ondear en un viento invisible. No grité. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Me quedé inmóvil mientras la figura avanzaba lentamente hacia mí. Pude ver su rostro debajo de la manta, ojos vacíos, una boca abierta en un grito silencioso. Un frío gélido me invadió, y supe que no podía quedarme ahí. Corrí. Subí las escaleras de 2 en 2, me encerré en mi cuarto y atranqué la puerta con el escritorio. Mi respiración era rápida,
Mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que había visto no era normal. La presencia en mi casa no era humana. Y lo peor de todo, no estaba sola. El sonido de pasos subiendo las escaleras resonó en la casa. Estaba sentado en el sillón de cuero de mi sala, mirando las gotas de lluvia deslizarse por la ventana. Era una noche de otoño, la clase de noche que te invita a quedarte en casa, envuelto en una manta con una película en la televisión y una taza de café en la mano. Sin embargo, esa tranquilidad nunca llegó. Llevaba viviendo solo unos meses en esta casa. Una construcción antigua en las afueras de la ciudad, con techos altos y paredes de madera que crujían por cualquier razón, o al menos eso me había dicho el agente inmobiliario cuando lo confronté sobre los sonidos extraños. Me había mudado porque el alquiler era increíblemente bajo para una casa tan grande, aunque algo en mi interior siempre me decía que tal vez no debería haber aceptado tan fácilmente. Era un viernes por la noche y no tenía planes. Mis amigos estaban fuera de la ciudad y mi novia, bueno, exnovia, ya no estaba. Habíamos terminado hacía apenas 2 semanas y el silencio en la casa parecía amplificarse desde que ella se fue. Estaba sentado frente a la televisión, intentando encontrar algo que ver en Netflix, pero mi mente divagaba. Me levanté a preparar otra taza de café cuando escuché el primer ruido. Un golpe seco, como si algo se hubiera caído en el piso de arriba. Me detuve, la taza de café a medio camino hacia la mesa. Miré hacia el techo, escuchando atentamente, pero no hubo nada más. Pensé que podría haber sido una de esas vigas de madera crujiendo por la humedad. Traté de ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. Me senté de nuevo, tratando de enfocarme en la pantalla, cuando el ruido se repitió. Esta vez fue más claro, como si alguien estuviera caminando en la habitación de arriba, arrastrando los pies. El sonido me puso la piel de gallina. Mi primer pensamiento fue que alguien se había colado en la casa, pero no tenía sentido. Había cerrado todas las puertas y ventanas y no había señales de entrada forzada. Decidí armarme de valor. Agarré una linterna que tenía en la mesa del comedor y comencé a subir las escaleras, paso a paso, con el corazón acelerado. A cada paso, el sonido se hacía más nítido. Parecía moverse, como si lo que sea que estuviera en la planta de arriba también se desplazara a medida que yo subía. Al llegar al segundo piso, me quedé parado, escuchando. Nada. El silencio era sofocante. Caminé hacia la habitación de la derecha, la que había usado como oficina improvisada desde que me mudé. La puerta estaba entreabierta, lo cual no era extraño. La empujé suavemente con la mano y encendí la linterna, barrido la habitación con el haz de luz. Vacía. Suspiré aliviado, pero ese alivio duró solo unos segundos, porque justo cuando iba a darme la vuelta para salir, escuché un susurro. Era leve, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para erizarme los pelos del cuello. «Sal de aquí». Mi corazón dio un vuelco. Giré rápidamente, apuntando la linterna hacia todos lados, pero no había nadie. El sonido había venido detrás de mí, de algún rincón de la habitación, pero no veía a nadie. Estaba solo. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Bajé de nuevo las escaleras, esta vez casi corriendo. Me senté en el sillón, apagué la linterna y miré mi teléfono. Eran casi las 11 de la noche. Decidí que no valía la pena darle más vueltas al asunto y me fui a la cama. Ahí fue cuando todo se volvió realmente extraño. Me acosté en la cama, envuelto en las sábanas, pero el sueño no llegaba. Escuchaba cada crujido, cada sonido. Después de una hora de estar dando vueltas, decidí ponerme mis audífonos y reproducir una lista de música relajante para dormir. A los pocos minutos, comencé a quedarme dormido. Pero justo cuando estaba a punto de sucumbir al sueño, sentí algo. Una presión en la cama, justo al lado de mis pies, como si alguien se hubiera sentado ahí.
Abrí los ojos de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho. No me moví al principio, simplemente miré hacia abajo, donde la colcha se había hundido ligeramente, como si algo invisible estuviera sentado. Tragué saliva y me forcé a moverme, a incorporarme y mirar más de cerca. La colcha estaba perfectamente plana de nuevo, como si nada hubiera pasado. Decidí que tal vez había sido un espasmo muscular o una alucinación hipnagógica, esas que ocurren justo antes de dormirte. Volví a tumbarme, tratando de calmarme. Pero fue entonces cuando lo escuché de nuevo. El mismo susurro. No debiste quedarte. Mi cuerpo se paralizó. Esta vez lo había escuchado claramente, cerca de mi oído. Me levanté de golpe, respirando agitadamente, y me puse de pie en el centro de la habitación, girando en círculos, tratando de encontrar el origen del sonido. No había nadie, solo yo y la oscuridad. Pensé en salir de la casa, en largarme de una vez, pero la curiosidad me ganó. ¿Y si todo esto tenía una explicación lógica? ¿Y si simplemente era mi mente jugando trucos por la soledad y el insomnio? Fui al baño a mojarme la cara y tratar de despejarme. El espejo estaba empañado, lo cual era raro, porque no había usado agua caliente ni el calefactor en todo el día. Limpié el espejo con la mano, y justo cuando terminé, lo vi. Un rostro detrás de mí. No fue un destello, ni un reflejo extraño. Era una cara pálida, con los ojos hundidos y una expresión de angustia, apenas visible en la esquina del espejo. Grité y me giré, pero no había nadie. La puerta del baño estaba cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido. Mi mente comenzó a correr en círculos, tratando de encontrar una razón lógica para lo que acababa de pasar. ¿Estaba perdiendo la cordura? Tomé mi teléfono de nuevo y marqué el número de mi amigo Carlos. Él era el tipo más racional que conocía, siempre calmado, siempre con una explicación para todo. ¿Aló? Respondió con voz adormilada. Carlos, ¿estás despierto? Necesito que vengas. ¿Qué pasa, hermano? Son las 2 de la mañana. Por favor, solo ven. Hay algo raro en mi casa. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea, y luego suspiró. Está bien, estaré allí en media hora. Colgué el teléfono y me senté en la sala, esperando. Mi mente no dejaba de reproducir los eventos de la noche. El golpe, los susurros, el rostro en el espejo. Todo se sentía demasiado real, pero también sabía que el cansancio podía jugar malas pasadas. Tal vez todo era solo mi mente tratando de lidiar con la soledad. Media hora después, la puerta principal sonó. Me levanté rápidamente y fui a abrir. Carlos estaba de pie en el umbral, con el cabello despeinado y un abrigo encima del pijama. ¿Qué demonios pasa?, dijo, entrando. No lo sé. Solo, gracias por venir. Nos sentamos en el sofá y le conté todo lo que había pasado, desde los ruidos hasta el rostro en el espejo. Carlos me escuchó con atención, pero podía ver en sus ojos que estaba luchando por no burlarse. Escucha, todo esto suena como estrés. Has pasado por muchas cosas últimamente. La ruptura, el trabajo, la mudanza. Creo que tu mente está proyectando todo eso. ¿Proyectando? Repetí, incrédulo. ¿Proyectando un rostro en el espejo? Carlos se encogió de hombros. El cerebro es extraño, amigo. Nos juega malas pasadas cuando estamos agotados. Mira, ¿por qué no intentamos dormir? Mañana lo vemos con calma, a la luz del día. A regañadientes, acepté. Era tarde, y tal vez Carlos tenía razón. Tal vez mi mente me estaba engañando. Decidimos dormir en la sala, en los sillones. Me acosté en el sillón más grande, mientras Carlos ocupaba el otro. Apagué las luces y el silencio volvió a envolvernos. Los minutos pasaron. Yo estaba casi quedándome dormido cuando el sonido regresó.
Era el mismo arrastre de pies que había escuchado antes, pero esta vez más claro, más cercano. Abrí los ojos lentamente, pero no me moví. Los pasos venían de la planta baja, de algún lugar cerca de la puerta de entrada. Giré mi cabeza hacia Carlos, pero él ya estaba incorporado, con los ojos bien abiertos. ¿Escuchaste eso?, susurró, con la voz temblorosa. Asentí, sin atreverme a hablar. Ambos nos quedamos inmóviles, escuchando, mientras los pasos se acercaban. Estaban dentro de la casa. De pronto, el aire se volvió frío. Tan frío que podía ver mi aliento frente a mí. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la sala. Nos quedamos congelados, esperando. Y entonces, la voz susurró de nuevo, pero esta vez fue clara como el agua, rompiendo el silencio de la habitación. Váyanse. La puerta principal se abrió de golpe, como si algo invisible la hubiera empujado. Era una noche de otoño cualquiera cuando mis padres se fueron de viaje por el fin de semana, dejándome solo en casa por primera vez. Tenía 17 años y ellos pensaban que ya era lo suficientemente responsable como para cuidar de mí mismo. Al principio, me emocionaba la idea. Una casa entera para mí solo, sin reglas, sin nadie que me dijera cuándo apagar las luces o qué cenar. Todo lo que tenía que hacer era encargarme de no romper nada y no invitar a nadie, aunque, sinceramente, no planeaba hacerlo. Me apetecía pasar un par de noches tranquilo, viendo películas, jugando videojuegos y quizás invirtiendo algo de tiempo en mis tareas. La primera noche comenzó sin novedad. Pedí una pizza, me senté en el sofá del salón y puse una maratón de películas de terror para celebrar mi libertad temporal. La oscuridad fuera de la casa se sentía reconfortante, casi como si estuviera aislado del mundo exterior, protegido dentro de las paredes familiares de mi hogar. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una sensación incómoda empezó a asentarse en mí. Tal vez era por el tipo de películas que había estado viendo o el simple hecho de estar solo, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien más estaba conmigo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento fuera de la casa, sonaba exageradamente fuerte. Me dije a mí mismo que era natural, las casas viejas hacen ruidos, especialmente por la noche. Sin embargo, había algo en esos sonidos que me ponía los pelos de punta. No eran los crujidos típicos del suelo o las paredes, eran más profundos, como si las mismas entrañas de la casa estuvieran gimiendo. Me reí de mí mismo. Estás viendo demasiadas películas de terror, me dije en voz alta. Pero cuando traté de concentrarme en la pantalla, la sensación persistía. Entonces, algo extraño ocurrió. En mitad de una escena silenciosa de la película, escuché un golpe. Un golpe seco, como si algo hubiese caído al suelo, pero no dentro de la película, sino detrás de mí. Me congelé. Mi mente intentaba procesar lo que había oído. ¿Había dejado algo mal colocado en la cocina? Quizás era el viento. Tomé aire y me obligué a levantarme, dirigiéndome a la cocina. Estaba todo tal y como lo había dejado. Ningún plato fuera de lugar, ningún vaso volcado. De hecho, la cocina estaba tan impecable que me sentí tonto por haberme asustado. Decidí apagar la televisión y dar por terminada la noche. Ya era lo suficientemente tarde y mañana tenía que hacer algunas tareas. Subí las escaleras y me metí en la cama, dejando una pequeña luz encendida en el pasillo, algo que no solía hacer, pero aquella noche sentí que lo necesitaba. Dormí unas pocas horas, aunque el sueño era ligero, lleno de imágenes vagas y sonidos. Entonces, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de golpe. Al principio, pensé que había sido una pesadilla, pero luego lo escuché, pasos. Pasos suaves, casi imperceptibles, provenientes del piso de abajo. Me senté en la cama, intentando convencerme de que era mi imaginación. Pero los pasos seguían, como si alguien estuviera caminando despacio por el salón.
Mi corazón empezó a latir con fuerza, tanto que sentía el pulso en mis oídos. No podía ser real. Quizás algún animal había entrado en la casa, pero los pasos sonaban demasiado humanos. Tomé mi teléfono del escritorio y, con las manos temblorosas, abrí la aplicación de la cámara para ver a través de las cámaras de seguridad que mis padres habían instalado. Había una en el salón y otra en la entrada principal. Lo primero que revisé fue la cámara del salón. El video estaba oscuro, pero podía ver el contorno del sofá, la mesa de café y nada más. El salón estaba vacío. Deslicé el dedo para cambiar a la cámara de la puerta principal. De nuevo, nada. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado. Respiré aliviado. Me dije a mí mismo que probablemente había escuchado ruidos de la calle, o que era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Me levanté de la cama, decidido a revisar todo personalmente. Caminé con sigilo por el pasillo, bajé las escaleras y, con cautela, entré al salón. Todo estaba en su lugar. El sofá, la televisión apagada, las cortinas cerradas. Nada parecía fuera de lo normal. Me acerqué a la puerta principal y comprobé que seguía con el pestillo echado. Al final, decidí que debía relajarme. Me estaba volviendo paranoico sin motivo. Sin embargo, justo cuando me giré para volver arriba, escuché un suave susurro. Venía de las paredes, o al menos eso parecía. Era un sonido casi inaudible, como si alguien hablara al otro lado, pero no pude distinguir ninguna palabra. Me quedé inmóvil, tratando de concentrarme en el sonido, pero cesó tan rápido como había comenzado. ¿Lo había imaginado? Mi respiración se volvió más pesada, y la idea de subir a mi cuarto y esconderme bajo las sábanas me parecía cada vez más atractiva. Sin embargo, justo cuando di el primer paso hacia las escaleras, escuché algo mucho más claro. Lucas. Mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre. Me di la vuelta bruscamente, mis ojos escudriñando cada rincón de la casa. El miedo subió por mi espina dorsal como una descarga eléctrica. El sonido no había venido de las paredes, había venido del piso de arriba. De mi cuarto. Sin pensarlo, corrí escaleras arriba, mi corazón latiendo enloquecidamente en mi pecho. ¿Quién estaba en mi casa? Entré a mi habitación de un tirón, mirando alrededor frenéticamente. Pero estaba vacía, tal y como la había dejado. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, intentando recuperar el aliento. Mis manos temblaban mientras intentaba razonar. Alguien tenía que haber entrado. Quizás mientras dormía. Eso explicaría los pasos. Pero, ¿cómo? Las cámaras no mostraban a nadie, y la puerta principal seguía cerrada. Tomé mi teléfono, dispuesto a llamar a la policía. Justo cuando estaba a punto de marcar, el susurro regresó. Lucas. Esta vez lo escuché con claridad. Provenía del pasillo, justo detrás de la puerta. Mi piel se erizó y un sudor frío me cubrió la frente. Me acerqué lentamente, con el oído pegado a la madera. El silencio reinaba del otro lado. Abrí la puerta con cuidado, y lo que vi me dejó paralizado. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de marcas. Arañazos profundos, como si alguien hubiese estado rascando con uñas hasta dejarlas en carne viva. Me acerqué más, tocando una de las marcas. No parecía vieja, de hecho, los bordes aún eran frescos, como si alguien hubiera hecho esos arañazos hacía pocos minutos. Retrocedí, asustado. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional, pero no podía. Me sentí atrapado, impotente. Y entonces, escuché el sonido más aterrador de todos. Lucas, ven. El susurro era ahora más nítido, más insistente, y provenía del otro extremo del pasillo, de la puerta del ático. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero algo más, algo inexplicable,
me empujaba a acercarme. Mis pies se movieron solos, llevándome hasta la puerta. Las bisagras crujieron cuando la abrí lentamente. Dentro, el ático estaba oscuro, pero pude distinguir una figura en la esquina. No era posible que alguien estuviera ahí, pero lo estaba. La sombra se movió ligeramente, susurrando mi nombre una vez más. Y entonces lo vi. O, mejor dicho, lo sentí. Nunca había pasado tanto tiempo solo en una casa. No me malentiendas, no es que me asuste la soledad. De hecho, me gusta. O eso creía. Es curioso cómo las cosas cambian cuando el silencio se convierte en tu única compañía y cada sonido, cada crujido, te hace cuestionar si realmente estás solo. La casa de mis padres es antigua, una de esas construcciones que tiene más de 100 años y parece que siempre guarda algún secreto. Se encuentra en las afueras de la ciudad, rodeada de bosques, lejos del bullicio. Perfecto para un fin de semana tranquilo, o al menos eso pensé cuando ellos decidieron irse de vacaciones y me pidieron que cuidara la casa. Acepté sin dudarlo. ¿Qué tan difícil podía ser? Solo eran 2 días. Me las pasaría jugando videojuegos, viendo series, comiendo pizza y disfrutando de no tener que ir a la universidad. Parecía un plan perfecto, hasta que me di cuenta de lo que significa realmente estar solo. La primera noche empezó tranquila. Después de cenar, me tumbé en el sofá con una cerveza en la mano, zapeando entre canales sin prestar atención. El sonido de la televisión llenaba el vacío y me daba una sensación de normalidad. Al menos hasta que escuché el primer ruido. Un golpe seco proveniente del segundo piso. Al principio, no le di importancia. Las casas viejas siempre hacen ruidos extraños, ¿no? Se expanden y contraen con el frío, las tuberías hacen eco, las paredes crujen. Eso fue lo que me dije a mí mismo mientras intentaba ignorar la sensación de incomodidad que empezaba a formarse en mi estómago. Pero el ruido se repitió. Más fuerte esta vez. Apagué la televisión y me quedé en silencio, con la vista fija en las escaleras que llevaban al segundo piso. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Tal vez algo había caído en el cuarto de mis padres. Eso tenía que ser. Subí despacio las escaleras, intentando no hacer ruido, como si temiera alertar a alguien o a algo. Abrí la puerta de su habitación y, como esperaba, no había nada fuera de lo común. La cama estaba perfectamente hecha, los armarios cerrados. Todo en su sitio. Dejé escapar un suspiro aliviado, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché algo más. Una respiración. Helado de miedo, me quedé inmóvil, agudizando los sentidos. Era un sonido suave, pero claramente audible. Venía de algún lugar cercano. Giré lentamente la cabeza hacia el armario. Estaba cerrado, pero la respiración se escuchaba justo detrás de la puerta. Hola. Mi voz salió apenas un susurro, como si no quisiera provocar a quien o lo que estuviera allí. Nadie respondió, pero la respiración se detuvo. Tragué saliva, reuniendo el valor para acercarme al armario. Mi mano temblaba cuando toqué el pomo. Lo giré despacio, hasta que la puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro, no había nada. Solo la ropa de mis padres colgando en perchas, balanceándose suavemente como si alguien las hubiera tocado. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo y cerré el armario. Me di la vuelta y bajé las escaleras rápidamente. Me estaba volviendo paranoico. Tenía que ser el cansancio. Volví al sofá y encendí la televisión, esta vez con el volumen más alto. Necesitaba distraerme, despejar mi mente. Sin embargo, los minutos pasaban y la sensación de incomodidad no desaparecía. Me sentía observado, como si una presencia invisible estuviera conmigo en la sala. Pero cada vez que miraba a mi alrededor, solo veía el vacío.
Ya era medianoche cuando decidí que lo mejor era irme a dormir. Apagué la tele y me dirigí a mi habitación, la que solía ser mía cuando vivía con mis padres. El cuarto era pequeño, pero acogedor. La cama estaba justo al lado de la ventana, que daba al bosque. El aire fresco nocturno entraba por la rendija de la ventana, trayendo consigo el aroma de los pinos. Me metí bajo la sábanas y, a pesar de que mi mente seguía inquieta, el cansancio finalmente me venció y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me desperté de golpe, con la sensación de que algo no estaba bien. El cuarto estaba completamente oscuro. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre mí. Mi respiración se volvió agitada mientras mis ojos recorrían la habitación en busca de una explicación. Entonces lo vi. Una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra, estaba de pie al pie de la cama. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Quise gritar, pero mi voz no salía. Quise moverme, pero era imposible. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, mientras esa presencia se mantenía inmóvil, observándome. Los segundos se hicieron eternos. No sé cuánto tiempo estuve así, pero eventualmente, la presión en mi pecho desapareció y pude moverme de nuevo. Me incorporé bruscamente en la cama, encendiendo la luz de la mesita de noche con las manos temblorosas. La figura había desaparecido. Me quedé sentado allí, con el corazón latiéndome en los oídos, intentando calmarme. Fue una pesadilla, me repetí una y otra vez. Solo una pesadilla. Decidí que no podía quedarme en esa habitación. Agarré una manta y me dirigí al sofá en la sala. Si iba a dormir, lo haría donde pudiera ver toda la habitación, sin sorpresas. Pero cuando llegué abajo, algo me hizo detenerme en seco. La puerta principal estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de irme a dormir. De hecho, la había cerrado con doble llave. Mi primera reacción fue correr hacia ella y asegurarme de que estuviera cerrada de nuevo. Pero justo antes de dar el paso, lo escuché, un suave susurro, proveniente de algún lugar dentro de la casa. Mi piel se erizó al instante. ¿Había alguien más conmigo? Los susurros continuaban, suaves y apenas audibles, como si estuvieran discutiendo en secreto. Venían del segundo piso. Mi cuerpo entero me gritaba que me fuera, que saliera de la casa y no mirara atrás. Pero algo más fuerte me empujó a subir las escaleras, con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. No llevaba ningún arma, ni siquiera algo con lo que defenderme. Solo tenía mi teléfono, que sostenía en la mano como si eso fuera a protegerme. Cada escalón crujía bajo mi peso, como si la casa misma quisiera advertirle a la presencia de mi llegada. El susurro se hizo más claro cuando llegué a la parte superior. Provenía del cuarto de mis padres. Me acerqué a la puerta, intentando escuchar con más atención. Las voces eran incomprensibles, pero estaban allí, definitivamente. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta. La habitación estaba vacía, como la había dejado antes. No había nadie. Pero las voces seguían. No en el aire, sino en mi cabeza. Di un paso atrás, tropezando con mis propios pies mientras las voces aumentaban en intensidad. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces eran internas, profundas, como si algo estuviera intentando infiltrarse en mi mente. Y entonces, todo se detuvo. El silencio fue tan repentino y completo que me dejó mareado. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso y pesado. Algo estaba mal. Muy mal. Corrí. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, ignorando el ruido de mis pasos resonando por toda la casa. Mi único objetivo era la puerta principal, pero cuando llegué, la encontré completamente cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. Intenté abrirla, pero la cerradura no se movía. Estaba atascada. Desesperado,
Corrí hacia las ventanas, pero todas estaban cerradas también. Estaba atrapado. Mi teléfono vibró en mi mano. Lo desbloqueé rápidamente, esperando algún tipo de notificación normal, pero lo que vi me dejó helado. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Te estamos observando. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. Entonces, llegó otro mensaje. Estamos en la casa. La pantalla de mi teléfono parpadeó y se apagó por completo.